Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Días de Cine. Nos encontramos en nuestro cuarto capítulo y para el día de hoy tenemos a un académico quien enseña teoría e historia del cine en la Universidad de Valparaíso. Luego pasaremos a nuestra sección de recomendaciones con Matías Sanjay. Aquí comienza Días de Cine. Nos encontramos con un realizador audiovisual y que además hace clases en la Universidad de Valparaíso. Nada más y nada menos que con Udo Jacobsen. Hola Udo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Udo, si me pudieras decir más o menos en tus palabras, ¿qué significa ser un académico de cine? Bueno, es bien complejo porque uno piensa que los académicos solamente hacen clases, ¿no? Pero los académicos en general se dedican a investigar también, dependiendo de las áreas, como en el campo del cine, de las artes, también se puede dedicar a la creación. Y la peor parte que es también dedicarse a cosas administrativas, digamos, Yeah. ¿no? Pero en general, claro, un académico se define como alguien que hace clases, pero esas clases las alimenta haciendo muchas otras cosas más, digamos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera tú, por ejemplo, puedes como bajarnos, por así decirlo, la teoría del cine a las personas que quizás de repente no entendemos tanto? O sea, yo, por ejemplo, veo películas, pero no entiendo mucho más allá de lo que es ser académico, como hacer clases. Claro, el mundo del cine como espectador puede parecer re complicado, ¿no? Pero es un poco como aprender a leer. O sea, cuando uno lee una novela, uno maneja el lenguaje, pero la novela esconde muchas otras cosas. Uno ve una película y entiende la historia, pero al mismo tiempo esconde varias otras cosas. Esas cosas tienen que ver con el modo en cómo las películas se van armando. Yo creo que es fácil entenderlo cuando uno ve dos veces la misma historia, ¿no? Ves dos directores en dos épocas distintas contando la misma historia y te das cuenta que son dos películas muy distintas, ¿no? Porque en realidad no depende tanto de la historia, sino que depende del modo en cómo lo hace, el tipo de encuadres que usa, cómo monta la película, qué tipo de sonidos usa, la música, el estilo de actuación, en fin, hay una cantidad de cosas que convergen ahí, que son indicadores, digamos, del modo en cómo se quiere expresar el director, digamos. Y también, o sea, como que es como una evolución. Uno podría pensar que hay una evolución. Yo incluso era partidario cuando partí de pensar el cine como una evolución, pero cada vez estoy menos convencido, digamos. ¿Por qué? Porque el término evolución implica que uno va mejorando, pero en realidad en la historia del cine no se trata de una historia de mejoramiento, sino de cambios. Cambios de estilo de Cambios de repente. estilo, cada época tiene su propia manera de hacer las cosas, de entender el mundo, ¿no? Y el cine refleja eso, digamos. Claro, no es que uno sea mejor que otro, sino que simplemente No son varía. distintos, varían. Ahora, evidentemente se van conectando porque lo que antes se hizo influye sobre lo que se hace ahora. Te pongo un ejemplo muy claro, o sea, nosotros hablamos del periodo moderno del cine para referirnos a los años 60 y 70 más o menos, ¿no? Ya. Pero esos años no podrían haber existido si no hubieran existido los años 30 a 50. Es decir, lo que hicieron los cineastas de los años 60 y 70 fue contestar de alguna manera lo que habían hecho los cineastas anteriores. Hay como una influencia, ¿o no? Hay una influencia, hay a veces un rechazo incluso, pero el rechazo es un tipo de influencia también, ¿no? Porque tú haces algo para rechazar otra cosa, entonces de todas maneras eso está afectando lo que tú estás haciendo. Entiendo. La historia del cine está llena de ese tipo de cosas, pero en general uno puede pensar más que en una evolución, en una genealogía, ¿no? O sea, uno puede construir caminos a lo largo de la historia del cine donde te vas dando cuenta de, por ejemplo, este director toma tal cosa de este otro director, que a su vez lo tomó de este otro, pero lo van transformando, ¿no? Y cada uno lo va haciendo propio y lo va haciendo dialogar con la gente de su tiempo. Eso no se ve cuando uno ve las películas, po. No, uno ve la película terminada, Claro, digamos, sí. ¿no? De hecho, no solamente no ve todo el proceso de producción que hay detrás de una película que es grande, ¿no? Una película pequeña puede tener un equipo de 50 personas, ¿no? Que más o menos, por ejemplo, la cantidad de personas que trabajan en las películas en Chile de mediana producción. Pero en una producción de Hollywood a uno le basta quedarse en el cine un rato viendo los interminables créditos de la película y te das cuenta de la cantidad de gente, de repente 500 personas, Sí. 1000 personas trabajando en una película. Eh, pero aparte de eso está lo que el director piensa, ¿no? Porque todo lo que se hace en la producción es para llevar adelante una visión, de alguna manera.
Y los directores, bueno, todos los directores tienen formaciones distintas, tienen en común el hecho de manejar el lenguaje cinematográfico y de manejarlo de alguna manera para lo que ellos quieren, pero hay autores y autores, digamos, o autores y directores según la teoría, ¿no? Es decir, gente que tiene su manera de ver las cosas y logra plasmarla, además haciéndonos percibir que es esa la persona que te está hablando, y otros que en el fondo hacen las películas un poco dentro de ciertas casillas para la producción, ¿no? Lo que se llama cine de industria en general. Ya. Pero lo interesante son los directores autores, ¿no? Oye, Udo, cambiando un poquito de tema, tengo entendido que tú estás casado con una actriz. Ujú. Entonces, cuéntame cómo ha sido esta experiencia para ti, porque de todas formas te relacionas con el mundo del cine, o sea, por tu experiencia y aparte por tu matrimonio. Bueno, sí, ella no la conocí como actriz, curiosamente, ¿no? Ah. La conocí como profesora también. Ya. O sea, mucha gente que está en los ámbitos profesionales también desarrolla una carrera docente, ¿no? Entonces, eran Eh, colegas. Éramos colegas, sí, en Instituto Arcos, por allá por inicio de los 2000, ¿no? Hace ya bastante tiempo, no quiero ni acordarme cuánto tiempo es. Eh, no, claro, nos conocimos y enganchamos súper bien. Yo creo que lo que hace que uno de una u otra manera, no es que sea una norma, por supuesto, porque en el amor las cosas son muy extrañas a veces, pero sí yo creo que respondo a una tendencia de gente que busca similares, digamos, gente que está Cosas en común. dentro de ámbitos parecidos, ¿no? Que pueda entender un poco el trabajo que hace uno, que hace el otro. Eh, claro, no sé, es distinto casarse con alguien que trabaja por turnos, por ejemplo, con una enfermera, un médico, qué sé Sí. yo, ¿no? O gente que viaja mucho, ¿no? Pero yo creo que lo entretenido es que ella, a pesar de haber trabajado en cine y en televisión sobre todo en ese tiempo, bueno, mucho teatro también y mucha locución, ella es sobre todo locutora, eh, dice que aprendió mucho conmigo de cine, porque la obligué a ver películas que nunca en su vida había, digamos que la invité a verlas, no es que las haya obligado, digamos, pero por supuesto, sobre todo al principio se siente un poco obligada a ver todo lo que le mostrara. Y claro, descubrió un mundo que no es muy común. Como yo estoy dedicado al tema de la enseñanza del cine, veo muchas películas que no tienen que ver con las que se ven habitualmente en los cines. Claro. E incluso a veces están disponibles, pero si la gente no las conoce, no las busca. Y eso fue una apertura interesante, porque comenzamos a tener otro tipo de temas de conversación, ¿no? Oye, Udo, y ahora que estamos hablando un poquito de tus gustos, ¿qué piensas tú de cómo se relaciona los cómics con todo el mundo del cine? Bueno, el cómic y el cine nacieron más o menos al mismo tiempo, ¿ah? De hecho, en términos históricos, el cine en 1895 y el cómic en 1896. Ah. O sea, lo que se reconoce la primera película y el primer cómic, digamos. Los dos tienen una prehistoria, digamos, ¿no? Pero siempre dialogaron mucho, ¿no? Ya en 1906 hay películas que son adaptaciones de cómics, ¿no? Hay una película de Edwin Porter que es una adaptación de un cómic de Winsor McCay, por ejemplo. Y a lo largo de la historia del cine esto ha sido constante. En la actualidad nos puede parecer que ha habido un acercamiento como nunca antes había habido. Sí. Pero en realidad el acercamiento que hay ahora es como de la gran industria con el cómic. Porque los cómics se relacionaron mucho con el cine a partir de producciones más pequeñas. En los años 30, por ejemplo, se hacían seriales. Hubo seriales de Flash Gordon, de Superman, de Batman. No es que sean muy recomendables todas, ¿no? La verdad que no. Dick Tracy, ¿no es cierto? Todos esos cómics se llevaron al cine en esa época. Y siempre hubo una relación. En la actualidad hay una política de carácter industrial que vio en el cómic o descubrió de alguna manera en el cómic algo que quizá en esos años no era tan evidente, que era la capacidad que tenía de construir mundos. Entonces, bueno, particularmente si uno lo ve en el ámbito de los superhéroes, el universo DC y el universo Marvel proporcionan una cantidad de personajes, de historia, y además te proporcionan algo que es muy importante para la industria, que es un espectador que conoce las historias, que conoce a los personajes. Eso es económico desde el punto de vista del espectador. No necesitas contarle toda la historia cada vez, ya vas a ver quién es el Hombre Araña o quién es Batman o qué sé yo, ¿no?
Pero por otro lado, yo creo que lo más interesante, a partir de los años 60, 70, comenzaron a aparecer también adaptaciones de cómics que no formaban parte de la industria, ¿no? Que son algunos cómics europeos. En Europa se han hecho bastantes adaptaciones de cómics que no son muy conocidos aquí porque no forman parte de la gran industria. Pero en el mismo Estados Unidos también comenzaron a hacerse cómics independientes, digamos, ¿no? Es decir, adaptaciones de cómics independientes, ¿no? De Robert Crumb o de otra gente, ¿no? De Daniel Clowes, por ejemplo, en realidad no hace poco, yo con el tiempo tengo un problema, ¿no? Hace unos 20 años atrás, ¿no? Comenzaron a haber algunas adaptaciones muy interesantes del cómic underground norteamericano, ¿no? E incluso ya se han hecho varios documentales también del año 2000 en adelante, cosas que antes no se habían hecho, y hay mucho documental también sobre cómics, ¿no? Bueno, Udo, muchas gracias entonces por acompañarnos en el episodio del día de hoy, y muchas gracias a ustedes también por quedarse con nosotros. Ya volvemos. Continuamos el programa con nuestra habitual sección con Matías Sanjay. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola. Bien. Cuéntanos qué nos traes entonces para las recomendaciones y comentarios de películas. Bueno, hoy día vamos a hilar un poco más con las películas que traemos. Son 3 películas de géneros muy distintos entre sí, pero cada una está hilada con la anterior y con la otra de alguna forma. Vamos entonces con la primera película. Claro, vamos con Por un puñado de dólares de Sergio Leone, un clásico del cine de vaqueros. Es la película que comenzó como esta trilogía que va junto con El bueno, el malo y el feo, o For a Few Dollars More, bueno, las películas que lanzaron a Clint Eastwood hasta donde está. Es una película sobre un gallo que llega a un pueblo, el pueblo tiene muchos atados y el gallo se pone a solucionar todo. Me llama la atención esto del cine italiano de vaqueros. Claro, bueno, el cine italiano de vaqueros, también conocido como el spaghetti western, fue un género que así como que reventó en su época y que fue un empujón tanto para el cine de vaqueros como para el cine italiano. Y bueno, Leone, más que cualquier otro director, es como el gran exponente de esta ola del cine western. Oye Matías, ¿y qué pasa entonces con la segunda película? La segunda película es Yojimbo, de Akira Kurosawa. Es un gallo así seco total. Es un director japonés que a él le debemos mucho. El cine blockbuster estadounidense le debe un montón, tanto por influenciar a Star Wars como en general al cine de acción, el cine de vaqueros le debe muchísimo también a él. Y esta película es más o menos una historia parecida de un samurái esta vez, que llega a un pueblo chico, el pueblo está dividido en 2 bandos y tiene que meter mano ahí a lo que esté pasando. Interesante esta relación entre vaquero y samurái. Claro, Leone en especial le hereda mucho a las historias que cuenta Kurosawa para construir su cine de vaquero, y es genial la forma en que uno puede ver estas historias que de alguna forma terminan siendo universales al transportarla tanto a los vaqueros como a los samuráis, como incluso al espacio en Star Wars. Es una muy buena película para entrar al cine del director y al cine del género. Oye Mati, ya para cerrar entonces, ¿qué pasa con la tercera película? Nuestra tercera película es Por un puñado de dedos, que es como una traducción libre porque en verdad no ha sido lanzada ni en DVD, ni en Blu-ray, ni en nada. El título original es A Fistful of Fingers y es una comedia de vaqueros dirigida por Edgar Wright, que es un gallo así, quizá el mejor exponente de la comedia británica de la década pasada. Oye Mati, pero esta película entonces tenía muy poco presupuesto al principio. Claro. Entonces, ¿cómo fue la aceptación? Claro, fue su primer largometraje. Es una película que agarró vuelo ya cuando el gallo había sacado sus películas más conocidas, Shaun of the Dead, Hot Fuzz. Y de ahí sus fanáticos dijeron, ¿dónde hay más? ¿De dónde saco más de este tipo? Y tuvieron que recurrir a esta película que está hecha con muy bajo presupuesto, los actores son como sus amigos, el soundtrack es como un chiste, los caballos son
Son dos tipos disfrazados de caballo. Es un caballo, también un caballito de palo, es muy bajo presupuesto y de eso mismo se aprovecha del bajo presupuesto que tiene para hacer una película de humor súper creativa, súper que va para todos lados. Se nota el camino a seguir del director, tan solo que ver esta película que hizo así muy chico, con muy poca plata, pero aún así vale la pena explorarla. Bueno, Mati, entonces muchas gracias por la sección del día de hoy. Hay que ver estas 3 películas entonces y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Recuerden que tenemos páginas de Facebook, Twitter, las descripciones están aquí abajo y que les vaya muy bien.